Un cordial saludo, apreciados amigos, hermanos. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más. Estamos ya en el cuarto y último trimestre de este año 2021. Y por supuesto, para considerar algunos puntos claves de la lección de escuela sabática. La lección de este trimestre lleva por título La verdad presente en Deuteronomio. La verdad presente en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro maravilloso para estudiar, así que vale la pena que lo analicemos. Pero vamos justo a eso, vamos ya a las lecciones. Te invito para que tengamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso libro de Deuteronomio y te ruego que nos ayudes para que al estudiarlo podamos sacar lecciones prácticas que sean de bendición para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave de esta primera lección de escuela sabática, que lleva por título Preámbulo de Deuteronomio, aparece en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, un versículo tan conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya vamos a ver cómo este versículo se relaciona en forma directa con la lección de esta semana. Deuteronomio es un libro maravilloso, vale la pena analizarlo, profundizar en sus dichos, en sus verdades. Realmente estudiarlo es una bendición. Es el último libro del Pentateuco o de la Torá y fue escrito por Moisés al final de su ministerio, cuando el pueblo estaba próximo a entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Deuteronomio 1:3. Allí el pueblo está próximo a entrar a la tierra prometida. Moisés está ya en sus últimos momentos, en sus últimos días, y deja este mensaje especial con todo cariño para su pueblo. Hay un paralelismo interesante porque nosotros también estamos próximos a pasar a la Canaán celestial. Por lo tanto, analizar este libro y ver las circunstancias, ver qué cosas son semejantes hoy en día para nosotros, es muy importante y es una razón valiosísima para poder estudiar el libro y entusiasmarnos con su lectura. Así que desde ya te animo para que tomes tu Biblia y busques este precioso libro de Deuteronomio y lo leas, léelo completo. Antes de hacer el estudio semana tras semana, te animo para que leas el libro completo, porque vas a tener una visión mucho más amplia de lo que se presenta semana tras semana en la escuela sabática. Ahora, ¿por qué este libro se llama Deuteronomio? ¿Por qué se llama Deuteronomio? El término Deuteronomio es un término que proviene del griego. Cuando se hizo la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, esta traducción es conocida como la Septuaginta, se le puso este nombre, Deuteronomio. Es una palabra compuesta, deutero y nomos. Deutero significa repetición o segunda y nomos significa ley. Por eso se dice que Deuteronomio significa segunda ley o la repetición de la ley. Y está basado en el pasaje que se encuentra en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, por supuesto, versículo 18. Allí leemos lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta expresión, una copia de esta ley, sería como una repetición o una segunda ley. De allí entonces que
el libro se llama Deuteronomio, ¿no? Pero en la Biblia hebrea, el nombre no es Deuteronomio, no es segunda ley, sino el nombre es Devarim. Y Devarim sencillamente significa estas son las palabras. Esta expresión aparece en el inicio del libro, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, donde leemos: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Y efectivamente, el libro de Deuteronomio presenta una serie de discursos. La palabra tiene muchísima importancia. Podría decirse que Deuteronomio es la ley predicada, son las palabras valiosas para el pueblo de Israel. Y los discursos están divididos de la siguiente manera. El primer discurso abarca del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 43, y es un recordativo histórico del recorrido del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, desde Sinaí hasta la proximidad de Canaán. El segundo discurso abarca desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el final del capítulo 28, y allí hay un repaso de la ley, hay un recordativo de la ley. El tercer discurso es un llamado a cumplir el pacto, a la obediencia a Dios y a sus principios, registrados particularmente en el capítulo 29 y 30 del libro. Y el último discurso es un llamado a leer y recordar la ley con un cántico precioso, el cántico de Moisés, y su bendición especial para el pueblo. Después de dar su discurso final, Moisés subió al monte Nebo y allí fue al descanso. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 habla acerca de un cántico que entonarán los vencedores, los redimidos. Y dice lo siguiente: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El pueblo de Israel estaba próximo a cruzar a la Canaán terrenal, a la Canaán prometida. Y el cántico de Moisés está representando eso, ¿no? La victoria. Y cuando estemos con todos los redimidos, allí también se entonará el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Tres ideas importantes a tener en cuenta en la lección de esta semana. Primero, Deuteronomio tiene un contexto. Conocerlo es fundamental para su correcta interpretación. No podemos estudiar sin analizar ese contexto. Ese contexto puede ser una visión amplia y algo más cercano. En esa visión amplia, la lección nos plantea que Dios creó al hombre a su imagen, creó a Adán y a Eva, pero ellos desobedecieron, entró el pecado, las cosas fueron de mal en peor. Dios llamó a Noé para apartar a un grupo de personas y salvarlas de la destrucción. Vino el diluvio, se salvó Noé y su familia, pero luego también ese grupo se apartó de los principios de Dios y apostataron. Entonces Dios llamó a Abraham para crear una nación, un pueblo santo, para que fuese bendición para todas las naciones. Ese pueblo que fue creciendo estuvo en Egipto y allí en Egipto fue esclavo. En esas circunstancias Dios llamó a Moisés para que pudiese guiar a ese pueblo y sacarlo de la esclavitud. Y Moisés sacó al pueblo, con la dirección de Dios, sacó el pueblo de Egipto. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente:
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? El Señor hace una pregunta aquí a través de Moisés. ¿Dios ha hecho esto con otro pueblo? Y la respuesta es no, Dios eligió al pueblo de Israel para que fuese un pueblo santo, un especial tesoro. Sin embargo, el pueblo apostató y tuvo sus consecuencias. Allí, después que vio tantos milagros, el pueblo apostató. Recordamos el becerro de oro y muchos otros hechos que llevaron a que permaneciese durante 40 años allí en el desierto. En este contexto es que Moisés presenta este mensaje, su último mensaje, y anima al pueblo a ser fiel, anima a mantenerse fiel a los principios que Dios ha establecido. El pueblo había prometido fidelidad, pero se apartó. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 8, allí leemos lo siguiente: y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Estaba el pacto de lealtad, pero el pueblo no cumplió. Éxodo capítulo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero el pueblo no cumplió. En el capítulo 24 de Éxodo, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero lamentablemente el pueblo apostató. Segunda idea, Dios es amor. En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración es citada por Jesús en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, capítulo 12, versículo 30. Jesús declara, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y allí encontramos la relación con el versículo clave de esta semana, primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 constituyen la máxima declaración de fe del pueblo de Israel, la Shema Israel, el Oye Israel. Y en esa declaración se menciona que tenemos que amar a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. Un pensamiento que aparece en forma constante en cómo Dios trata a su pueblo. Todo lo que Dios le da a su pueblo es para bendición. Tercera idea, la ley de Dios es eterna y practicarla es una bendición. En el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1, leemos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Allí está el llamado a la obediencia, porque la obediencia trae bendición, no porque nosotros seamos justificados por las obras, sino porque seguir los consejos de Dios es sabio, porque todo lo que Él nos aconseja es para nuestro bien. El Señor Jesús también consideró esta idea y este principio en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, en esa
conocida parábola del hombre prudente y el hombre insensato, él declara: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír las palabras y obedecerlas, hacerlas. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, leemos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Deuteronomio trata bastante de esto. El amar a Dios implica obedecerlo, y el obedecer a Dios es bendición. Así que vale la pena estudiar este libro, analizarlo. Te animo a que puedas subrayar en la Biblia algunos pasajes, y sin duda que va a ser de gran bendición. Hasta aquí llegamos con nuestros puntos claves de esta lección de escuela sabática. Deseamos que Dios te bendiga. Muchas gracias por comentar, por escribir, y gracias también por los aportes, y deseamos que esto sea útil realmente. Te invito para que podamos tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus consejos. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, para que entendamos ese amor maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. Que tu bendición esté con cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo repaso de la lección de escuela sabática.